tal, queridos amigos y hermanos? Les damos la bienvenida una vez más a este espacio cibernético en donde nos reunimos, nos conectamos todos para alabar al Señor, para estudiar su palabra. Quiero exhortarles a que nos dejen un mensajito, que nos dejen ahí saber que están conectados y también que aprovechen tal vez poner una alabanza al Señor, una petición que ustedes tengan, que podamos seguir distanciados, pero a la vez unidos, todos conectados en un mismo espíritu, en una misma mente, en un mismo sentir. Y vamos a tomar ahora entonces un tiempo para alabar al Señor, para exaltar su santo nombre y para decirle gracias porque nos ha mostrado esa gracia, ese amor, esa misericordia al perdonarnos, al darnos esperanza, al darnos una nueva vida y al perdonar también nuestros pecados, ¿verdad? Así que vamos a tomar un tiempo también para confesar nuestros pecados y ponernos a cuentas con el Señor y decirle pues que lo amamos y que queremos dedicar nuestras vidas una vez más a Él. Así que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedir la bendición del Señor para este tiempo. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Dios, porque podemos una vez más conectarnos todos y estar dispuestos, Señor, a escucharte, a escuchar tu palabra, Señor, a ver cuál es tu voluntad para nosotros. Y queremos, Señor, tomar este tiempo también para pedirte perdón, Señor, por todas aquellas faltas, Señor, que hemos cometido ante ti, Señor, y hemos fallado, hemos pecado, Señor, y queremos pedirte que con tu sangre poderosa nos limpies de toda maldad, Señor. Gracias porque tú nos das la esperanza de la vida eterna, Señor, y de la salvación. Y ahora queremos, Señor, exaltarte y glorificarte por eso, Señor. Darte a ti toda la honra y toda la gloria, Señor. Así que tomamos este tiempo, Señor, para alabarte y recibe, Señor, estas alabanzas que van desde nuestro corazón. Y bendícenos también, Señor, en el tiempo de estudio de tu palabra, que podamos exaltarte, Señor, de todo corazón, Señor. Ser agradecidos, ser adoradores en espíritu y en verdad, como es lo que tú deseas, Señor. Con todo corazón queremos alabarte. Así que hacemos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Alabemos al Señor. Él sufrió, mi pecado lavó, siendo inocente murió. Mi mente no puede entender cuán grande tu amor por mí es. Tu gracia sin fin, moriste por mí, ahora vivo. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo, Jesús mi esperanza eres tú. La muerte vencida fue, la muerte vencida fue. Ya no tiene poder, la cruz me enseña a vivir, amarte con todo mi ser. Tormentas y vientos vendrán, tus manos me protegerán. Tu gracia sin fin, moriste por mí, ahora vivo estoy, todo lo entrego, ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo, Jesús mi esperanza eres tú, todo lo entrego, ser como tú es mi deseo. Eres mi único
por ti, Jesús, por ti vivo, por ti, Jesús, por ti vivo, por ti, por tu grande amor mi alma vivirá. Dile al Señor, es por ti, Jesús, por ti vivo, por ti, Jesús, por ti vivo, por ti, por tu grande amor mi alma vivirá. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo, Jesús, mi esperanza eres tú. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo, Jesús, mi esperanza eres tú, oh, eres tú. Veo tu poder al anochecer, galaxias infinitas que de noche te cantan, la inmensidad de toda la creación refleja y cuenta que tú eres hermoso Dios. Hermoso Dios, hermoso Dios, hermoso Dios, te veo allí colgado en esa cruz, sangraste y moriste, mas te levantaste por mí, y ahora sentado en el trono estás, y por tu pueblo volverás, hermoso Dios, hermoso Dios, oh, hermoso Dios.
Bueno, qué bendición otra vez poder conectarnos y vamos a continuar nuestro estudio a través de la Biblia. Hemos estado estudiando a partir de Génesis durante estos años y queremos continuar haciéndolo, ¿verdad? Fielmente, yendo a través de la Biblia, a través de todo el consejo de Dios. Y hoy estaremos en 2 de Samuel, capítulos 15 y 16, ¿verdad? Y son dos capítulos que hablan y reflejan, dan a relucir el corazón, lo interno del corazón humano también, y cómo el Señor quiere enseñarnos grandes lecciones de cómo doblegar nuestro corazón a su sabiduría y a su carácter. Entonces creo que vamos a aprender muchísimo. Quería recordarles, por favor, déjenos sus mensajes ahí, escriban los comentarios, ¿verdad? Para saber que nos están escuchando, nos están viendo y que el Señor está glorificándose a través de su palabra también, ¿verdad? Les animo a seguir considerando la idea de poder diezmar, ofrendar, ¿verdad? Para las responsabilidades que tenemos como iglesia, pero sobre todo ahora que empiezan a presentarse más y más necesidades entre los hermanos de la iglesia, que podamos apoyarnos y ayudarnos en estos momentos. Si ustedes quieren hacer una ofrenda especial, por favor, indíquennos que para algo especial, para donarle a alguien o para la ayuda de algunas personas, por favor, háganoslo saber. Estamos en el capítulo 15 de 2 de Samuel y vamos a orar, ¿está bien? Señor, te damos gracias por este día, por este momento, esta oportunidad de conectarnos a través de la distancia y estudiar tu palabra juntos, Señor. Habla nuestro corazón, Señor, glorifícate, Señor, a través del estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, capítulo 15. Recordemos rápidamente lo que ha estado pasando. Vimos cómo David se dejó llevar por sus impulsos y pecó delante de Dios, abusó de su autoridad y pecó al tener relaciones ilícitas con Betsabé, ¿verdad? Y después de eso, David procedió incluso a ordenar la muerte de un hombre que era inocente, un héroe de guerra, con tal de él poder salirse libre de ese crimen que estaba cometiendo, de ese pecado que estaba cometiendo. Y eso trajo un montón de consecuencias para su vida y para su reino, dentro de los que en el capítulo 12 nosotros podemos encontrar que el profeta Natán le había advertido que iba a haber traición en su casa y que iba a ser a través de su familia que el dolor iba a venir. Inmediatamente después nos encontramos con la historia de Amnón y Tamar, de cómo este hijo mayor de David también hace mal uso y abusa de su autoridad como príncipe, como hijo del rey, para violar a su media hermana Tamar. Y David no actúa bien ante esto. Y después vemos cómo Absalón, el tercer hijo de David, hermano directo de Tamar, asesina a Amnón como venganza, ¿verdad? Y Absalón lo presenta como una venganza justa, y el pueblo pareciera estar sintiendo empatía por Absalón y su acto. Aunque había sido un acto incorrecto, el pueblo en su mente lo veía como un acto justo, ya que David no había ejercido justicia. Entonces, lo último que vimos en el capítulo 14 es que David, manipulado realmente por Joab y una mujer de Tecoa, ¿verdad?, decide aceptar que Absalón regrese a la ciudad, y al final, en el versículo 33 del 14, pareciera ser que se han reconciliado finalmente David y Absalón, aunque nosotros vamos a ver que esto no es una verdadera reconciliación, y lo hablamos aquel día cuando decimos que cuando debe haber una verdadera reconciliación tiene que haber un reconocimiento de ambas partes del pecado cometido, tiene que haber arrepentimiento, se tiene que lidiar con la situación, pero ellos no lo hicieron, simplemente se abrazaron y fue algo muy superficial, pero la relación entre padre e hijo estaba arruinada. Ninguno de los dos había hecho nada para querer sanarla, pero ahora Absalón está viviendo en Jerusalén y aparentemente con el beneplácito de su padre, y Absalón va a empezar a aprovechar esta oportunidad. Entonces leamos versos 1 al 6 para que continuemos. Dice: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel.
Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez de la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito y negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba a inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los hijos de Israel, o de los de Israel. Entonces Absalón, ahora viviendo en Jerusalén y como príncipe, y ahora vendría a ser como el príncipe heredero al trono, él empezó a aprovechar esta oportunidad de esta aparente buena relación que tenía con David, ¿verdad? Y aprovechando también de que todavía contaba con una muy buena reputación por parte del pueblo. Recuerden que él había matado a Amnón y el pueblo lo veía como un acto de justicia, se sentían cercanos o relacionados con él. La gente lo veía con un perfil de poder ser el próximo rey, y Absalón veía esto como una oportunidad. Pero aquí vemos algo interesante. Absalón, aunque vemos cómo actúa de una manera tan enfocada, él tiene un plan claramente aquí diseñado, y él actúa de una manera muy enfocada y disciplinada para llevar a cabo el plan. Pero también notamos que hay una falta de paciencia, y esa falta de paciencia está guiada por el corazón orgulloso, endurecido, amargado, resentido que tiene él. ¿Por qué? Porque la verdad es que él solo tenía que esperar a que David muriera y él iba a tomar el trono. O es lo que él pudo haber pensado en ese momento. Pero él se impacienta, y notemos algo muy interesante. Él, realmente Absalón, está empezando a construir una imagen de que él es mucho más justo que David. O sea, él, a raíz de lo que pasó con Amnón, donde David no actuó correctamente, no lidió ni castigó el crimen de Amnón, y Absalón sí lo hizo, ¿verdad? Entonces Absalón está usando esta imagen de él ser un hombre realmente justo, a diferencia de su padre. Y eso es algo que vemos ahí que él empieza a construir. Noten cómo lo hace. Él empieza a mostrar que él puede tener un perfil de un juez mucho más justo que David. Entonces lo primero que hace, notemos ahí, es que él desarrolla su propio ejército personal con carros y caballos, con 50 hombres que corren delante de él. Y esto es muy interesante porque los judíos, o los israelitas mejor, ellos no eran dados a los carros y a los caballos. Los carros y los caballos eran más una tradición militar de los persas. Y recuerden que Absalón es descendiente de los persas por el lado de su mamá. Su mamá es de la tribu de una ciudad llamada Jesur, que está en el lado persa, que está bajo el control, y el mandato de David, pero que todavía es persa. Entonces Absalón deja salir esa herencia persa que tiene, ¿verdad? Y se presenta delante del pueblo con carros y caballos de una manera muy imponente, cosa que los reyes de Israel no hacían, y menos David. Recuerden que David no era un hombre interesado en mostrarse como un gran rey. Entonces aquí vemos a Absalón mostrándose frente al pueblo con un gran imponente rey persa, mientras que David es un hombre que danza entre el pueblo cuando el arca llega a la ciudad. Son dos diferentes perfiles, y Absalón está mostrándose como un hombre imponente, ¿no? Acuérdense de su gran cabellera, y dicen que era guapo y más alto que todos los demás, ¿verdad? Entonces él está mostrando un gran perfil de rey, ¿verdad? Pero además de eso, su plan es ponerse a la salida de la ciudad, cerca de la puerta. Y en las puertas de las ciudades era donde se presentaban los ancianos y jueces de la ciudad para ayudar a la gente a solucionar sus problemas. Cada tribu, cada ciudad tenía sus propios ancianos y sus propios jueces, pero cuando los problemas eran muy graves, decidían ir a Jerusalén para que el rey o los ancianos o los jueces de Jerusalén fueran los que les ayudaran. Pero Absalón, de manera muy astuta, se puso cerca a las entradas de la ciudad, y cada vez que veía que venían personas de otras de las tribus, y lo que se cree es que especialmente en las tribus más al norte, ¿verdad? Él empezó a acercarse a ellos y hacerles pensar que no había quien les atendiera dentro de la ciudad. Y otra vez, fortaleciendo la idea de que él era más justo, que él entendía los problemas de una manera mejor que David. Entonces, no se sabe si realmente lo que él hacía era darles consejos, es decir, la gente llegaba y les decía, mira, nadie te va a poder atender allá adentro, yo te ayudo, y les daba consejo,
o lo que simplemente hacía era desanimarlos de ir a la ciudad y decirles, miren, allá adentro no va a haber quien les ayude, en la puerta de la ciudad no va a haber quien les ayude. Si yo fuera rey, si yo fuera juez, yo sí podría tener la solución para sus problemas. Es muy posible que para este momento ya Ahitofel es el que le está ayudando con este plan, ¿verdad? Todavía ustedes dirán, pero ¿quién es este Ahitofel? Ya lo vamos a conocer muy pronto. Pero es muy probable que ya este Ahitofel, que vamos a ver con más detalle más adelante, ya está ayudando a Absalón en medio de este plan. Noten ustedes que el autor dice que Absalón estaba robando el corazón del pueblo. La idea de robar se refiere a la idea de tomar algo que no les pertenece, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Absalón está tratando de hacer, de obtener el corazón del pueblo cuando no le pertenecía, con la idea de él presentarse como un gobernante más justo que su padre David, ¿no? Algo muy interesante es que lo que puede estar sucediendo es que Absalón está engañándose a sí mismo, en el sentido de que yo creo, pareciera ser que Absalón realmente cree que él es más justo que David y que Dios está de su lado. Aunque no habla con Dios, aunque no tiene una relación con Dios, él cree que por la forma en que él ha actuado, él realmente está actuando de una mejor manera que su padre y que Dios lo está viendo con agrado. Entonces, es lo que yo creo que puede estar pasando, ¿verdad? Y eso nos recuerda algo. Nuestro corazón es engañoso y nos puede hacer llevar a justificar nuestras acciones cuando las comparamos con las de otros que tal vez no han actuado bien. Entonces, justificamos nuestras acciones que no son las mejores. Absalón había matado a Amnón con engaños, ¿verdad? No era una buena acción. Pero él justificaba su acción cuando la comparaba con la de su padre y decía, mi papá no actuó bien, entonces yo sí actué bien. Y nuestro corazón engañoso nos puede llegar a justificar esas malas acciones, ¿verdad? Y nos recuerda lo que la Biblia nos dice en Proverbios 14:12. Hay caminos que el hombre considera rectos, pero que al final conducen a la muerte. Y yo siento que eso es lo que está pasando con Absalón. Él en su corazón está engañándose a sí mismo y él dice, yo estoy actuando con más justicia que mi padre, seguramente Dios me está viendo con agrado, esto va a tener buen éxito, pero está actuando mal, está tratando de robar el corazón del pueblo. La palabra robar literalmente se refiere a la idea de hacer algo incorrecto, ¿verdad? Y entonces eso también nos da una enseñanza práctica, ¿verdad? Tengamos cuidado cuando alguien pretende robar el corazón de la gente, socavando la imagen de autoridad que ya Dios ha delegado. Es posible que esa autoridad haya actuado mal, como en el caso de David, pero nunca socavar la autoridad, hablando mal de esa autoridad, robando el corazón de la gente, nunca va a ser una solución dada por Dios. Eso nunca va a ser algo que Dios bendice. Vamos a ver el final de Absalón por estar engañando su corazón, por el resentimiento y la amargura que tenía. Justificaba sus actos al compararse con su padre, pero hay que compararnos es con el Padre, con el Señor Jesús. Cuando yo comparo mis actos con los del Señor Jesús, ahí es cuando me doy cuenta de que no estoy actuando bien, ¿no? Entonces, así es como actúa la traición y no la justicia, ¿verdad? Recordemos que David se había encontrado en una situación muy similar muchos años antes, cuando Saúl, el rey delegado por Dios, estaba actuando muy mal, lo quería matar injustamente. Y David, en ese caso, en aquella época, nos dio un buen ejemplo. Él no empezó a socavar la imagen de Saúl, él no empezó a tratar de destruir a Saúl. Él cayó, huyó y esperó a que Dios hiciera la obra. Esa es la verdadera actitud de un hombre o una mujer que aman al Señor. Socavar la autoridad de las otras personas, hablando y tratando de robar el corazón, nunca va a ser algo que Dios va a bendecir. Entonces continuamos. Absalón está tomando este plan, ¿verdad? Y lo ha planeado muy bien y lo está haciendo con mucha dedicación. Versos 7 al 9 dice que después de mucho tiempo de estar haciendo esto, él actuó. Dice, al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo, ve en paz. Y él se levantó y se fue a Hebrón. 4 años estuvo Absalón cuidadosamente socavando la imagen de David ante el pueblo, presentándose
a sí mismo como alguien más justo que su padre. No sabemos si David sabía o cuál era su opinión acerca de la actitud de Absalón. No sabía acerca de lo que él estaba diciendo a las personas. Como les digo, es muy posible, es muy probable que Ahitofel ya haya estado ayudando, y Ahitofel era consejero de David. Entonces es posible que Ahitofel estuviera también tratando de suavizar la situación con David. No sabemos, pero algunas personas creen que como David nunca tuvo una actitud parecida cuando Saúl era rey y estaba actuando tan mal, tal vez él nunca imaginó que su hijo estaría haciendo algo como esto. No lo sabemos. Otras personas piensan que esta es otra de las fallas de David, en sus fallas de carácter como padre, que ve que Absalón está haciendo algo como esto y no hace nada al respecto, no lo confronta. No sabemos, la verdad no sabemos. Pero pasaron 4 años mientras Absalón seguía socavando la imagen de David frente al pueblo, y de repente aparece delante de David, le dice: te pido que me permitas ir a Hebrón a presentar sacrificios delante de Dios porque he hecho un voto al Señor, ¿verdad? Y este voto lo hice cuando estaba en Jesús, de que Él me iba a hacer regresar aquí, y si me hacía regresar, entonces yo iba a pagarle un voto. Entonces uno dirá, pero 4 años después de haber regresado va a ir a pagar el voto. Entonces lo que pareciera ser que está sucediendo es que Absalón está tratando de mostrarle a David como que mira, yo estoy cayendo, o sea, estoy reconsiderando mis actitudes y voy a ponerme en paz con Dios, ¿verdad? Absalón hace uso de una apariencia espiritual para poner en marcha su plan de traición, ¿verdad? Y aparentemente David, cuando escucha lo que le dice Absalón, le dice: pues qué bueno, mi hijo quiere estar en paz con Dios, ¿verdad? Mi hijo quiere hacer algo que honra a Dios. Entonces, claro que sí, aparentemente eso fue lo que hizo que David no sospechara de lo que estaba sucediendo. Una buena pregunta que surge es: ¿por qué en Hebrón? O sea, ¿por qué Absalón va hasta Hebrón? Bueno, obvio, no podía ser en Jerusalén, porque en Jerusalén David tiene a todos sus hombres de confianza, él tenía que ir a otro lugar. Pero ¿por qué Hebrón? Porque Hebrón era su ciudad natal. En Hebrón era donde Absalón había nacido, era la ciudad donde él había nacido. Y 2, porque esa fue la ciudad donde David fue promulgado como rey la primera vez. Hebrón fue la primera capital, ¿verdad?, sobre la cual David reinó antes de tomar Jerusalén. Entonces, aparentemente es otra vez Absalón queriendo decir: yo voy a ser el rey legítimo, y se va a Hebrón para autoproclamarse rey en la capital, la primera capital que había tenido el reino de David. Entonces, todo eso nos muestra la amargura y el resentimiento que tiene Absalón, porque lo quiere hacer en contra del nombre de su padre. ¿Verdad? Qué tremendo eso, cómo la amargura estaba carcomiendo el corazón de Absalón todo este tiempo. Leamos, sigamos leyendo. Verso 10. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo: cuando oigas el sonido de la trompeta diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía Absalón. Entonces Absalón se va a Hebrón, que llega con un grupo de soldados que no tienen idea de lo que está pasando. Él dice que llegaron en su sencillez de corazón, ellos no saben lo que va a suceder ahí, ¿verdad? Pero notamos que Absalón, este plan que estaba ahí desarrollando, por eso les decía, ya venía siendo apoyado por Ahitofel, porque cuando llega ahí lo hace saber a las otras tribus, ¿verdad? Recuerden que él durante 4 años ha estado diciéndoles: miren, yo puedo ser más justo que mi papá. Entonces les hace llegar las noticias a las otras tribus y diciéndoles: llegó el momento en que yo voy a poder tomar el poder. Y también llama a Ahitofel diciéndole: es el momento de actuar. Eso nos muestra que Ahitofel y Absalón ya venían hablando del tema desde antes, ya lo habían planeado desde el principio. Entonces, el hecho de que Absalón estuviera ofrendando al Señor, es lo que les decía, nos indica que él en su corazón realmente creía que él estaba actuando correctamente. O sea, en su corazón él se estaba engañando a sí mismo. Él realmente creía que era lo correcto
lo que estaba haciendo, cuando lo que estaba guiando su corazón no era el Espíritu Santo, sino un espíritu de venganza. Eso es lo que estaba guiando su corazón. Cuando hablo de espíritu no me refiero a un demonio, me refiero a un corazón vengativo. Eso es lo que realmente estaba guiando el corazón de Absalón, pero él estaba engañándose a sí mismo, creyendo que era Dios el que estaba permitiendo que todo esto sucediera. Además de que tenía el consejo de Aitofel, y vamos a ver más adelante que al final del capítulo 16, que cada vez que Aitofel hablaba, la gente creía que Dios hablaba a través de él. Aitofel era un hombre tan sabio, tan respetable, con tan buena reputación, que la gente creía que cuando Aitofel hablaba era Dios el que estaba hablando a través de él. Entonces, el hecho de que Aitofel apoyara a Absalón le hacía creer a Absalón aún más de que Dios era el que estaba detrás de él, ¿verdad? Era el momento de destronar al rey injusto de David para él tomar el poder. Pero recuerden, no era Dios, era su orgullo, era su corazón vengativo lo que estaba guiando a Absalón realmente, ¿verdad? Entonces, cuando el pueblo logra ver que Absalón se autoproclama rey y que Aitofel lo está apoyando, el pueblo dijo, esto seguramente es algo de parte de Dios. La pregunta que nos viene a surgir ahorita es, bueno, ¿y por qué Aitofel, si era consejero de David, se unió a la traición de Absalón de manera tan fácil? ¿Qué fue lo que lo movió? ¿Qué es lo que lo motivó a él a hacer esto? Bueno, aquí es donde tenemos que recordar algo que ya habíamos mencionado unos capítulos atrás, ¿verdad? Aitofel era el abuelo de Betsabé. Y Betsabé había sido humillada por David por su abuso de autoridad. Betsabé había quedado viuda por las acciones malvadas de David. Betsabé había perdido un bebé como consecuencia de David. Y pareciera ser que Aitofel resiente el mal accionar de David en contra de su nieta, y por eso fue que estuvo de acuerdo con Absalón y todas sus acciones. Qué tremendo esto, ¿no? El corazón. Nosotros no podemos dudar de que Aitofel realmente había sido un hombre sabio toda su vida. Seguramente lo fue, un corazón sabio. Pero tremendo cómo podemos ver que un corazón sabio como el de Aitofel puede ser corrompido por la amargura y el resentimiento también. Eso es lo más tremendo. A veces desestimamos el daño que produce la amargura y el resentimiento en los corazones de las personas. Incluso una persona tan sabia como Aitofel puede corromperse cuando empieza a dejar salir o deja que se plante y se arraigue esa amargura. Por eso la Biblia nos llama la atención acerca de esas raíces de amargura que tanto daño nos hacen. Absalón hizo sonar la trompeta y hombres de todas las tribus expresaron lealtad hacia él, ¿verdad? Pareciera que fácilmente Absalón estaba logrando la victoria, ¿verdad? Vamos a ver qué sucede. Continuemos. A partir del verso 13 y 14, dice, y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros. Y era la ciudad espada. Y los siervos del rey dijeron al rey, he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante, y todos sus siervos pasaban a su lado, con todos los cereteos y peleteos y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gat, iban delante del rey. Y dijo el rey a Itai geteo, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te demuestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itai al rey diciendo, vive Dios y viva el Señor mi rey, que para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviera, ahí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itai, ven pues y pasa. Y pasó Itai geteo y todos sus hombres y toda su familia. Bueno, esta es aquí la forma en que David, al enterarse de la traición de su hijo, decide huir rápidamente, ¿no? Uno podría preguntarse,
¿Por qué huye David al enterarse de la traición de su hijo? Él es el rey legítimo. Él es el rey que Dios había establecido. Él lo sabe. Él sabe desde niño, sabe que Dios lo ha ungido para ser el rey de Israel. ¿Por qué David tiene que huir? ¿Por qué no espera a que Absalón regrese y le demuestra quién es verdaderamente el rey? Eso es lo que muchos podríamos pensar, ¿no? Que David se quede y le muestre a Absalón quién es el rey realmente. No tenía que huir, pero David ya para este momento sabe de lo que es capaz su hijo, ¿verdad? Él vio cómo mató a Amnón y eso es una de las razones por las cuales David se había molestado más con él, por la forma en que había matado a su hermano. Él sabe cuál es el corazón de su hijo y David prefiere evitar el derramamiento de sangre en la ciudad. Él prefiere evitar una guerra civil. Él prefiere evitar que sus siervos mueran, ¿verdad? Y prefiere confiar que Dios está siempre en control. Eso es muy interesante. Esa es una de las decisiones más difíciles para David en todo su reino, ¿verdad? Pero decide confiar en el Señor, porque él sabe desde el principio que si él es rey es porque Dios lo había determinado así. Él lo sabe desde el principio. Él no hizo nada para ser el rey. Fue Dios el que lo ungió, fue el Dios el que trató con Saúl, fue Dios el que terminó poniéndolo como rey. Entonces en este momento David vuelve a recordar eso y él dice, voy a confiar en el Señor. Yo no tengo que luchar por el trono. Yo no tengo que luchar por esta corona. Dios me la dio desde el principio. Él sabrá cómo lo va a hacer. David también en su corazón entiende que él está experimentando las consecuencias de su propio pecado. Ya Natán se lo había dicho y David baja la cabeza humildemente y él sabe que esto es parte de las consecuencias de lo que él había hecho, ¿verdad? Y veremos que Dios estaba guiando el corazón de David en esta huida, ¿verdad? Porque vamos a ver, la rebelión de Absalón será muy corta, ¿verdad? Y David realmente va a ahorrarse un trágico derramamiento de sangre, ¿verdad? David sabía que no era ni su santidad, porque no era para nada santo, ni su sabiduría, porque a veces había sido muy torpe, sino era la gracia de Dios lo que lo sostenía en el trono. David lo sabía y en ese momento fue un momento para recordarlo, ¿verdad? Es muy interesante lo que vemos en el corazón, sucede en el corazón de David. Y también es bueno que meditemos en esto. Muchas veces traemos dolor a la gente a nuestro alrededor cuando nos aferramos a algo que solo Dios puede habernos dado. Y recordar, no tenemos que luchar por nada, solo Dios en su gracia nos lo ha dado. Entonces, cuando nos aferramos con orgullo a algo, esto lo logré yo, esto es algo mío, ¿verdad? Entonces ahí hacemos mucho daño a muchas personas. Bueno, entonces David decide salir de la ciudad y hay una mención a los cereteos y a los peleteos ahí, ¿verdad? Y esos ya los habíamos mencionado hace unos capítulos atrás. Pareciera ser un grupo de filisteos que son la guardia personal de David. Y son unos filisteos que ya han dejado de ser filisteos. Obviamente Filistea ha caído, ha sido vencido y derrotado. Pero este grupo de filisteos parecen ser cercanos a David y se han aliado a él y son como su guardia personal. Y aparentemente Itaí Geteo, que aparece ahí, que es de la ciudad de Gat, ¿verdad? De las ciudades de los filisteos. Itaí Geteo es el jefe de esta guardia personal, aparentemente. Y David quiere relevarlo de sus responsabilidades diciéndole, mira, tú no tienes por qué seguirme. Tú puedes quedarte aquí y servir a Absalón cuando él llegue a tomar el reino. Itaí Geteo le dice, no, nuestra alianza es contigo. Tú has sido bueno con nosotros y nosotros vamos a seguir siendo leales contigo. Y entonces se van con él. Y esto llama mucho la atención, ¿verdad? Lo contrastante de ver que a los israelitas se les hizo fácil traicionar a su rey, pero los filisteos permanecieron fieles, ¿verdad? Ante el rey. Eso llama mucho la atención, como tantas veces el apoyo viene de las personas que menos te lo esperas. De las personas que más lo esperas, tristemente a veces viene la traición. Pero de los que menos lo esperas, de repente viene la lealtad. Y Itaí es un gran ejemplo de esa lealtad ahí, aunque no era israelita. Esta es de las pocas veces en que la Biblia nos muestra que se expresa un deseo de misericordia
para alguien que no es israelita. Noten ustedes ahí, dice, y el Señor y Jehová en el verso 20 al final te muestre amor permanente. Esa palabra habla de misericordia y un amor de Dios. De las pocas veces en que se expresa el deseo de misericordia y amor para alguien que no es israelita en el Nuevo Testamento, por el ejemplo de lealtad de Itaí. Pero continuemos. David sale de la ciudad y va su guardia personal con él. Van sus siervos, pero David decide dejar a 10 de sus concubinas en Jerusalén. Muy interesante. Las concubinas son mujeres que no son esposas legales, pero son mujeres con las cuales David a veces, cuando quería tener relaciones sexuales con ellos, lo podía hacer, aunque no eran sus esposas legales. Y esas 10 concubinas son una de las muestras de las grandes fallas del rey David en su reino, ¿verdad? Y él decide dejarlas pensando que Absalón solamente tiene interés en destruirlo a él, sin imaginarse que estas pobres mujeres van a sufrir algo horrible al quedarse ahí, pero quedan encargadas de la casa ahí, ¿verdad? Sigamos, continuemos. David empieza a huir de la ciudad, dice el verso 23, y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó el camino que va al desierto. Y aquí también iba Sadoc y con él todos los levitas que llevaban el arco del pacto de Dios, asentaron el arca del pacto de Dios. Y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere: no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc: ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad y con vosotros vuestros 2 hijos, Ahimaas, tu hijo, y Jonatán, hijo de Abiatar. Mira, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron ahí. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Bueno. Entonces deja David a estas 10 mujeres concubinas, pero hay otro grupo que también decide dejar en la ciudad. Cuando ellos van pasando por el torrente de Cedrón, que es muy interesante esta referencia, vamos a hacer referencia a eso otra vez más adelante, yéndose al Monte de los Olivos, ¿verdad? Muy conocido para nosotros cuando leemos los evangelios, ¿verdad? Y cuando va hacia allá, va saliendo de la ciudad, se da cuenta que los sacerdotes, Sadoc y Abiatar, traen el arca del pacto con los levitas para ir con él, ¿verdad? Eso es lo que para ellos era lo más sensato. Si este es el rey que Dios ha ungido, entonces que el arca de Dios vaya con él. Pero vemos la decisión de David con tanta humildad. David sabe y entiende que el arca del pacto no le pertenece a él. El arca del pacto es de Dios, no es de David. Entonces David no reclama que Dios debe estar de su lado. Miren, eso es lo más interesante. Hay muchas personas que dicen: no, es que Dios me tiene que apoyar, Dios me tiene que respaldar. No, Dios no tiene nada, no tiene que hacer nada. Tú eres el que tienes que estar del lado de Dios, no Dios de tu lado, ¿verdad? El arca del pacto no tenía que moverse de un lado a otro a causa de un hombre. Son los hombres los que deben moverse de un lado a otro a causa del arca del pacto. Ese es el orden en Israel, ¿verdad? Cada vez que el arca del pacto se movió a causa de un hombre, las cosas salieron mal. Pero cada vez que el pueblo se movía a causa del arca de Dios, las cosas salían bien. Yo no tengo ningún derecho, ninguna abrogación, ninguna autoridad para yo reclamar que la presencia de Dios me acompañe. No, yo debo ir donde está la presencia de Dios, es decir, a donde Dios se mueve y me muevo yo. Dios no tiene que moverse a donde yo me muevo, ¿verdad? Y David reconoce eso en ese momento, ¿verdad? David pone su confianza en el Señor. Dice: mira, si Dios tiene su gracia que yo regrese, si Dios tiene su gracia que yo regrese, regresaré. Y si Dios no quiere que regrese, pues que así sea. Realmente la promesa que Dios le había dado a David era que uno de sus hijos iba a ser el rey. Él no sabe cuál de ellos en ese momento. Y Absalón es su hijo. Entonces, si Dios de esta manera va a levantar a la siguiente generación de sus descendientes, pues
Que así sea. Y David descansa en el Señor y les recuerda a los sacerdotes y les dicen, regresen, ustedes pueden ser de más utilidad allí en el tabernáculo y sirviendo al Señor en Jerusalén que huyendo conmigo. Y le recuerda a Sadoc, ¿no ven ustedes cuando le dice Sadoc, ¿no eres tú el vidente en el verso 27? Y eso significa que Sadoc también era un profeta al estilo de Samuel, al estilo de Natán, ¿verdad? Entonces Dios hablaba al corazón de Sadoc y él dice, mira, si el Señor te muestra algo mientras estás sirviendo, usa a tus hijos Ahimaas, ¿verdad? Y al hijo de Abiatar, Jonatán, y me mandan un mensaje de lo que Dios hable cuando yo necesite saberlo. Y David continúa su camino hacia el monte de los olivos llorando, tomando una condición de esclavo. Dice que va caminando descalzo, no porque no haya tenido tiempo para ponerse las sandalias, sino que él se las quita a propósito porque está mostrando cómo se siente. Está huyendo como un esclavo, se cubre la cabeza queriendo decir, estoy con gran tristeza, pero estoy confiando en lo que Dios hará, y todo el pueblo hace lo mismo. Si alguno de ustedes quisiera ver cuál era el corazón de David mientras él estaba huyendo, pueden leer el Salmo 3. El capítulo 3 de los Salmos es específicamente un salmo que David escribió cuando estaba huyendo de Absalón, cuando él venía para tomar control de la ciudad. Entonces voy a leer rápidamente. Dice, oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Selah. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo, Selah. Es muy probable que ahí está refiriéndose a eso. Él clamó al Señor diciéndole, Señor, estoy en tus manos, ¿no? David conocía el corazón de Absalón. Ya había visto su dureza y su orgullo, pero nunca lo había querido confrontar. Ahora estaba experimentando las consecuencias y le dolía en extremo. Continuemos. Entonces ahora David va camino saliendo del Monte de los Olivos, ¿verdad? Cuando recibe otra triste noticia. Verso 31. Y dieron aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Usai arquita, que le salió al encuentro rasgados sus vestidos y la tierra sobre la cabeza. Y le dijo David, si pasares conmigo me serás carga, mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón, rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo, entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. ¿No estarán ahí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y aquí que estaban con ellos sus dos hijos, Ahimaas, el de Sadoc, y Jonatán, el de Abiatar. Por medio de ellos me enviarás aviso de todo lo que oyeres. Así vino Usai, amigo de David, a la ciudad de Absalón, entró en Jerusalén. Cuando va subiendo el monte de los olivos y ya puede ver la ciudad de Jerusalén a lo lejos, David se postra a adorar, está clamando al Señor, ¿verdad? David lo único que podía hacer en ese momento era confiar en las promesas de Dios como lo había hecho antes, ¿verdad? Y cuando está en ese lugar viene una noticia de que su más íntimo consejero le había traicionado. Ahitofel era parte de la traición de Absalón, ¿verdad? En el Salmo 55, versículos 12 al 14, se dice que está el lamento de David al enterarse de Ahitofel y su traición. Dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Ahí David expresa el dolor de sentir que su amigo le había traicionado. David lo único que logra decir es, Señor, entorpece el consejo, estorba el consejo de Ahitofel. La idea de entorpecer el consejo es la idea de que su consejo sea torpe, sea tonto, sea erróneo, ¿verdad? Lo que David no sabe es que ya para ese momento el consejo de Ahitofel era torpe. ¿Por qué? Porque estaba siendo guiado por el resentimiento.
¿verdad? Y eso es una de las cosas que se nos olvida. Es nuestro resentimiento lo que hace que nuestros consejos y nuestra sabiduría sea torpe. David estaba rogando, Señor, que el consejo de Ahitofel sea torpe. Pero ya lo era, porque Ahitofel ya estaba dejándose guiar por la amargura. Husai era otro de sus más cercanos consejeros. Muy probablemente Husai es un hombre mayor de edad, un hombre tal vez anciano. Noten la actitud de Husai, llega con sus ropas rasgadas, con tierra sobre su cabeza, experimentando el gran dolor, expresando el lamento de lo que está sucediendo. Y David aparentemente por eso le dice, porque él es un hombre anciano, le dice, mira, si te vas con nosotros va a ser una carga para nosotros, mejor quédate en la ciudad y así vas a poder ser más útil al estorbar el consejo de Ahitofel. Entonces le da las instrucciones, quédate en casa y hazle creer a Absalón que tú reconoces que tal vez él es el ungido de Dios y que tú lo vas a servir. Y Husai se queda ahí. Y aquí notamos algo interesante. Justo después de tener la mala noticia de la traición de un amigo, el Señor le anima con la presencia de otro buen amigo, ¿verdad? Y entonces eso en la Biblia siempre me llama mucho la atención. Muchas veces vamos a ver que unos nos traicionan, nos hacen daño, gente que amamos, gente cercana nos hacen daño, pero al mismo tiempo Dios pone delante de nosotros personas que nos animan, ¿verdad? Y a veces nos enfocamos mucho más en el que nos traiciona que en el que nos anima, pero Dios siempre provee a alguien más también para que te venga a animar. Continuemos, porque vienen unos encuentros que David va teniendo en su vida. El siguiente encuentro es muy interesante, es el encuentro con Siba. Verso 16:1 dice, cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enaldarbados y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados y el vino para que beban los que se cansan en el desierto. Y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey, he aquí él se ha quedado en Jerusalén porque ha dicho, hoy me devolverá a la casa de Israel el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba, he aquí sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose, rey, señor mío, halle yo gracia delante de mí. Este encuentro es muy interesante. Todos los encuentros que él tiene al ir saliendo, ¿verdad? Primero los sacerdotes, después Husai, ahora Siba. Muy interesante. Siba, ¿recuerdan ustedes a Siba? Era el siervo de Mefiboset. Mefiboset era el hijo de Jonatán, que David había tratado con tanta misericordia como una promesa delante de Dios. Y Siba recibe a David con 2 asnos cargados de gran comida, con gran bebida para 2 días de camino, ¿verdad? Pareciera ser que Siba no cree que Absalón va a tener éxito en la rebelión y prefiere tener una buena imagen frente a David para cuando todo regrese a la normalidad, ¿verdad? Pero David se pregunta, bueno, ¿qué estás haciendo tú aquí? Sin tu amo Mefiboset, o sea, ¿dónde está Mefiboset? Porque él no está contigo, ¿verdad? Y Siba le dice, no, es que Mefiboset decidió quedarse en Jerusalén para apoyar la traición de Absalón, ¿verdad? Porque él cree que al apoyar a Absalón, él va a recuperar su posición social, ¿verdad? Va a recuperar las tierras de su padre, ¿verdad? Y entonces cuando uno lee eso, uno dice, Mefiboset, no, hombre, sinvergüenza, después de todo lo que le ayudaron, después de que tuvieron misericordia de él, la forma como paga a David, ¿verdad? Pero si uno se pone a pensar, cosa que no hizo David aparentemente, no tiene mucho sentido esto. A Mefiboset, de hecho, no le conviene para nada quedarse en la ciudad de Jerusalén. Absalón en lo menos que va a querer es en compartir su reino. Ya de por sí Mefiboset tiene una posición muy difícil de superar. David le ha ofrecido misericordia, come con él a la mesa todos los días. ¿Qué posición superior va a tener Mefiboset en esto? No tiene mucho sentido. Pero David no lo piensa muy bien y le cree a Siba, ¿verdad? Y como Siba sale con todas estas cosas para decirle, mira, no te vayas caminando, vete en asno, tienes comida para 2 días para el camino. Entonces David dice, qué buena onda Siba, ¿verdad? Y qué tristeza con Mefiboset, cómo nos ha traicionado. Pero, adelantándonos un poquito a la historia, cuando lleguemos al capítulo 19, nos vamos a dar cuenta que Siba estaba mintiendo. Recuerden que Mefiboset es una persona con una discapacidad física, él no puede caminar. Siba lo dejó abandonado en Jerusalén y agarró todas estas cosas para presentarse delante de David como
una persona muy, muy generosa y muy misericordiosa, y presentó a Mefiboset como un traidor cuando era mentiras, ¿verdad? Ya cuando David se da cuenta de la verdad, era demasiado tarde. Ya le había prometido a Siba las tierras de Mefiboset. Pero no nos adelantemos mucho a la historia. Mefiboset, de hecho, actúa con mucha humildad y dice: mira, te engañaron, pero no te preocupes, que se quede con las tierras. A mí no me preocupan las tierras. Actúa con mucha humildad Mefiboset, pero ahí nos estamos adelantando el capítulo 19. Pero es triste ver cómo hay personas que en las crisis ven las oportunidades para mentir, engañar y obtener beneficios. Y lo estamos viendo aquí, en nuestra época, aquí, hoy en día. Muchas personas están aprovechando la oportunidad para subir precios, para engañar, para mentir y obtener sus propios beneficios a costa del sufrimiento de las demás personas. Pero Dios tiene todo eso en su control. Continuemos, porque ya vamos llegando hacia el final. Hay un último encuentro que es el que nos va a enseñar mucho más acerca del corazón de David. El encuentro con Simei. Y vino el rey David hasta Bahurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl. Bahurim pareciera significar la palabra la última casa, ¿verdad? O las últimas casas. Y se refiere tal vez a esas últimas poblaciones después de Jerusalén, antes de ir al desierto. Y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Sera, y saliendo maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto, mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba al lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron ahí. Entonces, avanzando en el camino, se encuentran con este hombre Simei. Simei había sido siervo de Saúl y seguramente familiar de Saúl. Y cuando ve a David huyendo como un esclavo con la cabeza cubierta y sin sus zapatos, él se alegra y empieza a insultar a David tirándole piedras. Lo más probable es que no son piedras grandes, sino que son piedras pequeñas tirándole polvo. Recuerden, tirarse polvo a uno mismo o tirarle polvo a alguien en esa época. Recuerden que la Biblia decía que cuando uno muere, dice, al polvo volverás, ¿verdad? Entonces, ellos tenían en mente la idea de tirarse polvo, es la idea de tener el dolor de la muerte encima. Entonces, cuando tenían una gran aflicción, se tiraban polvo sobre ellos diciendo, nos sentimos morir, ¿verdad? Y cuando tú le estás tirando polvo a alguien, estás diciendo, espero que te mueras, básicamente. Entonces eso es lo que está haciendo Simei, tirándole polvo y piedras a David, insultándolo, maldiciéndolo, ¿verdad? Y acusándolo de un montón de cosas que no eran ciertas. Le dice, eres un sanguinario y perverso. Bueno, perverso sí era, pero sanguinario no, porque sanguinario se refiere a la idea que le gustaba matar. Y a David realmente no era un hombre que le gustara matar. Y ahorita vamos a ver por qué tal vez lo estaban acusando de sanguinario. Y David lo reconoce así. Y también dice, tú estás pagando por todo lo que le hiciste a la casa de Saúl. Pero si nos ponemos a pensar y recordamos la historia, David nunca le hizo nada a la casa de Saúl. O sea, de hecho, todo lo contrario. David fue súper humilde, súper paciente y nunca hizo nada en contra de la casa de Saúl. De hecho, todo lo contrario. Él ha sido misericordioso con la casa de Saúl. Ahí está el ejemplo de Mefiboset, ¿verdad? Entonces, esa es una falsa acusación. Lo más probable es que Simei ha sufrido las consecuencias de haber perdido el beneficio de ser siervo de Saúl. Y lo que le duele a él es que él está pasándola mal, no tanto lo que le haya pasado a Saúl, porque sabemos que Saúl se terminó suicidando incluso. Pero ¿por qué tal vez creen que él es un hombre sanguinario? Y aquí es donde David lo expresa. Abisai, que es el segundo al mando en el ejército, le dice, David, déjame, yo le corto la cabeza a este insignificante perro sucio, es lo que le está diciendo, este animal sucio básicamente es lo que está diciéndole, déjame, le quito la cabeza. La razón tal vez por la cual David tiene fama de sanguinario es por los
hijos de Sarbia, por Abisai y por Joab, porque a ellos sí eran sanguinarios, a ellos sí les gustaba la guerra. Es probable. Por eso la reacción de David cuando le dice, ¿qué? Dice, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Es como que, ay, ¿hasta cuándo voy a tener que aguantar a los hijos de Sarbia? Eran buenos soldados, eran fieles a él, pero eran sanguinarios, les gustaba la guerra. Pero miren, aquí está la enseñanza más importante tal vez para nosotros. Simei está acusando falsamente a David, está humillándolo, ¿verdad? Pero la reacción de David es lo que nos llama la atención, ¿verdad? David es inocente de las acusaciones de Simei, ¿verdad? Pero él entiende que esto es parte de las consecuencias de su propio pecado, ¿verdad? Cuán importante es reconocer que nosotros no somos inocentes. No lo somos. E incluso cuando nos están acusando de algo que no hemos hecho, ¿verdad? En realidad, nunca somos inocentes por completo, ¿verdad? Cuando alguien nos ofende sin razón, debemos entender que eso que nos estén haciendo, por más que parezca injusto, la verdad es mucho menos de lo que realmente merecemos. La verdad. Y tener esa clase de actitud nos va a ayudar a tener menos amargura, menos corazón duros en nuestro ser. ¿Por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta de que aunque alguien nos trate con injusticia, la verdad es que nosotros mereceríamos algo peor que eso, por nuestro pecado. Charles Spurgeon alguna vez escribió, hermano, si algún hombre piensa mal de ti, no te enojes con él, porque tú eres peor de lo que él piensa que eres. Si te acusa falsamente de algo, quédate satisfecho, porque si te conociera mejor, cambiaría la acusación y no saldrías beneficiado con el cambio. Si pintan un cuadro moral de ti y es feo, quédate satisfecho, porque todavía necesita unos toques más de negro para acercarse a la realidad. Y eso tiene mucha razón. Incluso cuando nos insultan, incluso cuando nos hacen daño injustamente, no llenemos nuestro corazón de amargura, porque si recordamos nuestra realidad moral y espiritual delante de Dios, la verdad es que mereceríamos mucho peor. Si alguien dice, tú eres una mala persona, la verdad es que sí lo soy, pero por la gracia de Dios puedo ver su restauración en mi vida, pero la verdad es que soy una mala persona. Si alguien me acusa y quiere hacerme daño, bueno, mira, no es lo correcto, pero yo no me voy a enojar contigo. Tú vas a darle cuentas a Dios. La verdad es que yo merezco mucho peor. Yo merezco el infierno, pero por la gracia de Dios no lo estoy recibiendo. No me lleno de amargura en mi corazón. Y David fue un ejemplo ahí. Continuemos porque nos vamos acercando a la realidad. David entiende que el Señor está usando los insultos de este hombre como un trato a su corazón. Al final, él vería la gloria del Señor. Él lo sabe en su corazón. Si ustedes notan, la situación de David es un reflejo de lo que el Señor Jesús sufriría. La única gran diferencia es que el Señor sí era completa y totalmente inocente. Y Él sufrió todo esto siendo total y absolutamente inocente para darnos ejemplo y para limpiarnos a nosotros de nuestra propia culpabilidad. Por ejemplo, el Señor salió humillado de la ciudad. Pasó el torrente de Cedrón también, con tristeza en su corazón. El Señor fue traicionado por un amigo cercano. El Señor fue insultado por crímenes que Él nunca cometió. El Señor cayó, no dijo nada mientras lo humillaban. El Señor tuvo a alguien que le instó a no tolerar la humillación. ¿Se acuerdan de Pedro? Señor, que nada de eso te acontezca. Ahí está Abisai. Señor, déjame le corto la cabeza. No permitas que te insulten así. El Señor también regresará victorioso a su ciudad, igual como David. Interesante, ¿verdad? Cómo podemos ver que David también, incluso en estos momentos, estaba reflejando una sombra de lo que luego sería el Mesías. Sigamos. La fatiga que ellos experimentaron al llegar, cuando vemos en el versículo 14, no solamente era una fatiga física, también era una fatiga espiritual. Pero ya para acercarnos al final, en este momento de más dolor y más tristeza, vemos a David reflejar una vez más aquello que nosotros admirábamos de él. Durante todo este tiempo, David nos había decepcionado. No sé si ustedes, pero a mí sí. Había fallado con Betsabé, no había tratado bien a sus hijos, nunca los había educado bien, no confrontó el pecado. David había fallado mucho, había sido manipulado por Joab,
¿verdad? David nos venía decepcionando. Pero notan ustedes que es cuando viene el dolor, la tristeza, que David vuelve otra vez a mostrar lo que sabemos que hay en su corazón, que Dios ha puesto ahí. Empezamos a ver a un David otra vez humilde, empezamos a ver otra vez a un David dependiente de Dios, empezamos a ver los salmos que él escribe en esos momentos. Entonces, las crisis suelen ser útiles para mostrar lo que Dios ha estado obrando en nuestro carácter, mientras los momentos de comodidad suelen ser los que nos desvían. Entonces muchas veces apreciamos más los momentos de comodidad. Muchos de nosotros estamos orando y pidiendo que todo vuelva a la normalidad, tal vez para tener un momento de comodidad, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta que es en los momentos de crisis, en los momentos de dolor, donde suele salir a la superficie aquellas cosas que Dios está obrando en nuestro carácter. Y si no nos hemos dejado obrar y trabajar por el Señor, pues eso es lo que va a salir. Nada. ¿Verdad? Pero cuando el Señor estaba obrando nuestro carácter, en los momentos de crisis es donde surge eso que Dios estaba haciendo. Y aquí vemos a David una vez más dejando salir lo que Dios había hecho. Terminemos. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con él Ahitofel. Aconteció luego que cuando Usai Arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Usai: viva el rey, viva el rey. Y Absalón dijo a Usai: ¿Es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Y Usai respondió a Absalón: no, sino de aquel que eligiere Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo y con él me quedaré. ¿Y a quién había de servir yo? ¿No es a su hijo? Como he servido delante de su padre, así seré delante de ti. Absalón llega a la ciudad de Jerusalén cuando David está llegando al otro lado del río Jordán, ¿verdad? Absalón seguramente está decepcionado por la cobardía de su padre al dejar las puertas de la ciudad de Jerusalén abierta, y eso también alimenta su ego, ¿verdad? Haciéndole más torpe y más susceptible al engaño. Encuentra a Usai y le dice: ¿tú por qué no estás con tu amigo David? Usai le dice: no, pero ¿cómo no voy a servir al hombre que Dios está bendiciendo? Y Absalón dice: sí, es verdad, Dios está bendiciéndome. Si Ahitofel y Usai, los dos grandes consejeros de David, están de mi lado, es porque algo estoy haciendo bien. Es lo que está pensando Absalón. Absalón está siendo engañado por sí mismo y está siendo engañado por los dos grandes consejeros que tenía a la par. Ahitofel estaba usando a Absalón para vengarse de David, y Usai estaba usando a Absalón para guiar y ayudar a David. Y Absalón, está convencido de que ellos dos están ayudando. Está totalmente engañado su corazón por su ego y por su resentimiento, ¿verdad? La rebelión había sido mucho más fácil de lo que él había previsto. Pero recuerden, David sigue vivo y por lo tanto la amenaza también. Entonces ahora Absalón le pregunta a Ahitofel: ¿qué debo hacer? ¿Cuál debe ser mi primera acción para yo quitarme la amenaza de David? Miren la respuesta de Ahitofel. Entonces Absalón dijo a Ahitofel: dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Ahitofel dijo a Absalón: llégate las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá lo que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel, y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si consultase la palabra de Dios. Así era todo el consejo de Ahitofel, tanto como David como con Absalón. Entonces, terminamos. Absalón necesita un consejo. ¿Qué hacemos? Miren, Absalón estaba pensando en cómo destruir a David, pero para él proclamarse rey. A Ahitofel no le interesaba a Absalón. Ahitofel lo que quería era humillar a David por la humillación que le había hecho a su nieta. Entonces Ahitofel le da un consejo solamente enfocado en su propia agenda, en su propio interés. A él no le interesa Absalón. El pobre Absalón cree que lo están ayudando, pero no lo están ayudando. De hecho, todo lo contrario. Ahitofel le dice a Absalón: mira, esas mujeres que dejó David, acuéstate con ellas, ten relaciones sexuales con ellas frente a todo el pueblo. Esta acción de humillación era lo que haría que la relación entre David y Absalón se quebrara para siempre. Esto que él iba a hacer era la peor de todas las humillaciones que se podían realizar, ¿verdad? Esta era noten ustedes que él le dice que él iba a hacerse aborrecible. La palabra aborrecible literalmente significa maloliente, iba a oler mal. Es decir, esto iba a romper la relación. Lo único que podía resultar después de esta acción era que David muriera o Absalón muriera.
No iba a haber reconciliación. Este era un acto de humillación imperdonable. Y Ahitofel se lo recomienda a Absalón. ¿Pero por qué Ahitofel le recomienda esto? Recuerdan, David desde esa misma terraza había visto a Betsabé. Y es en esa terraza que Ahitofel quiere que Absalón humille a David, ¿verdad? Humilló a su nieta. Él quiere que Absalón humille a las mujeres de David. A él no le importaban las mujeres. Las humillaron y les hicieron daño a ellas en el proceso, pero lo que estaban haciendo era tratando de humillar la posición y la autoridad de David, ¿no? En el mismo lugar donde David había visto y observado a Betsabé, en ese mismo lugar fue donde se llevó a cabo esta gran humillación, ¿verdad? Dios le había advertido a David que eso era una de las cosas que sucederían. En 2 Samuel 12, 11, 12 le dijo, y le daré tus mujeres a tus enemigos, ¿verdad? Era un terrible acto de traición. Absalón estaba prácticamente firmando su sentencia de muerte en ese momento, ¿verdad? Pero estaba siguiendo los consejos de un hombre que estaba siendo guiado por el resentimiento. Supremamente triste. Es una historia triste para Ahitofel, para Absalón. 2 hombres guiados por el resentimiento se estaban usando mutuamente y creían que estaban yendo en la misma dirección, pero se estaban incluso haciendo daño entre ellos, porque eso es lo que hace la amargura y el resentimiento. Para terminar, el nombre Absalón, nunca lo hemos examinado qué significa, ¿verdad? Absalón significa Abshalom, significa la paz de mi padre. De Absalón se convirtió en todo lo contrario de su nombre por el resentimiento y la amargura. Para cerrar, Absalón y Ahitofel, 2 hombres guiados por resentimiento y amargura, hicieron tanto daño y se hicieron daño a sí mismos. Los 2 van a morir de una forma horrible. David sale a relucir su corazón dependiente de Dios. No amargura, no resentimiento, humildad delante de Dios, dependencia delante del Señor. El Señor lo levantaría una vez más. Hermanos, no al resentimiento y la amargura. Recordemos que merecemos mucho más dolor de lo que nos imaginamos, pero por la gracia de Dios, para aquellos que creemos en Cristo Jesús, esta tierra será lo más cerca del infierno que vayamos a experimentar. Lo único que nos espera a nosotros es gloria eterna y vida eterna en Él, por su gracia. Entonces no permitamos que el dolor o la amargura de lo que otras personas nos hagan llene nuestro corazón. No vale la pena. Miren lo que Absalón y Ahitofel vivieron. Sobre todo Ahitofel, un hombre tan sabio que después de dejarse llenar de resentimiento terminó tan mal. Entonces, si alguno de nosotros está luchando con esa clase de sentimientos acerca de un familiar, un amigo, alguien que nos ha hecho daño, pidámosle al Señor que podamos perdonar y dejar eso a un lado, bajar la cabeza, ser humilde y depender de Dios como David lo hizo en esta ocasión. Vamos a orar, ¿está bien? Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, por enseñarnos, por animarnos, por confrontarnos, Señor. Queremos ser como tú, Señor Jesús, que cuando te insultaron, cuando te humillaron, tú cerraste tu boca, tú callaste y siendo total y perfectamente inocente, lo hiciste para mostrarnos el camino y para pagar el precio. Queremos seguir tu camino, queremos seguir tu ejemplo y ser como tú. Ponemos en tus manos el resto de esta noche y sigue guiando tu iglesia, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos, atentos, comunicándonos, orando unos por otros, ¿ok? Bendiciones.